Vamos a hablar de lo que ves allí, viendo y viviendo en la luz. Primera de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio. Y es aquí, amigos y hermanos estudiantes de la Biblia, que cuando leemos algo en la Biblia, inmediatamente debemos de preguntarnos a qué se refiere el autor. Cuando Juan dice lo que era del principio, está hablando de un personaje y nos está abriendo los ojos para entender quién es este personaje y qué características tiene este personaje. La Biblia al día creo lo traduce mejor: lo que ha sido desde el principio. Amigos y hermanos, Jesucristo nunca fue hecho, nunca fue creado. Lo vimos el miércoles. Hay pensamientos, inclusive algunas confesiones teológicas que dicen que Cristo fue creado, que Él es la primera obra de Jehová Dios, y la Biblia en este versículo y en otros dice no es así. Cristo ha existido desde el principio. Él no es criatura, Él es el creador. Buenas noticias, Él ha existido, Él existe y Él existirá. Decimos amén, hermanos. Ahora venga conmigo. No solamente Él ha existido, sino que Él es la fuente de la existencia. En ese versículo Juan comienza a describirnos lo más importante en toda la creación, lo más importante en todo ámbito teológico, y me atrevo a decirles también, lo más importante en esta iglesia y en toda iglesia no somos nosotros. Lo más importante es Cristo Jesús, Rey de Reyes y Soberano. Y con esas palabras Él comienza a darnos la idea. Él comienza a introducir toda la enseñanza cuando dice Cristo que ha sido desde el principio. En pocas palabras, Cristo, el Señor, es antes de la materia y antes del tiempo presente. Y explicamos. La mayoría de los científicos, que se llaman algunos materialistas, nos dicen que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero la Biblia dice, no señores, ese es un concepto equívoco. La materia sí tiene un principio y la materia va a tener un fin. Pero en esos versículos de la Biblia se nos dice, Cristo va más allá de la materia, Cristo va más allá de nuestro espacio y de nuestro tiempo. Él es antes de la materia y Él es antes del tiempo presente. Significa que Él es sobrenatural. Por ejemplo, si cotejamos este versículo, Primera de Juan 1:1, y lo comparamos a Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia, se nos dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Amigos y hermanos, no hay nadie que podamos responder cuántos años atrás fue ese principio. En la ciencia, lo digo con respeto, se sacan una fecha debajo de la manga y dice 4.500 millones de años y lo ponen en los libros de texto de tus hijos y de mis hijas. Pero la verdad, ¿quién estuvo ahí para contar esos años? ¿Cómo saben los científicos que el universo tiene 4.500 millones de años? Respuesta, no es ciencia, es una hipótesis. Y la Biblia, por el otro lado, no nos da fechas, no nos dice cuándo sucedió el origen de la creación. Simplemente Dios, que no tiene principio, hermanos, Él es tan poderoso para haber creado el cielo, la luna, las estrellas, las constelaciones, los cielos y la tierra fueron creación de nuestro Dios Todopoderoso. Si vamos al Nuevo Testamento, se nos dice, en el principio era el Verbo, Cristo. Y el Verbo era con Dios, Cristo era con el Padre desde el principio. Y termina diciendo Juan en ese versículo, y el Verbo, Cristo, era Dios. Amigos y hermanos, Cristo es 100% Dios, que vino a tomar forma de hombre y se encarnó para venir y comprarnos para la gloria de su nombre. Tito 1:2 lo dice así, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, pongamos atención a esto que es interesante, Dios no miente, ni una pequeña mentira nos ha dicho el Señor. Dios es un Dios de verdad, y el propósito de Dios dice ahí, Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amigos, este versículo sabe lo que está diciendo. Antes de Dios haber creado el sol, las estrellas, la Vía Láctea, el macrocosmos y el microcosmos, antes de eso, Dios ya tenía un plan de salvación para los seres humanos antes que nos hubiese creado. Porque Él en su omnisciencia sabía que nos iba a crear. Y sabía que Adán y Eva iban a cometer la chambonada de pecar. Y no solamente ellos, sino también cada ser humano cometimos el acto de pecar, de desobedecer a Dios. Pero en la omnisciencia de Dios, Él ya tenía un plan
de restauración, de regeneración, de salvación, de comprarnos a través del Señor Jesucristo. Y esto es desde antes del principio de la fundación del mundo. Regresemos con Juan. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, explicamos, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado, esto os anunciamos respecto al verbo que es vida. En tiempo de Juan había una falsa enseñanza, se llaman los gnósticos, era una corriente filosófica. Y estos gnósticos enseñaban que Dios no puede encarnarse, que Dios no puede tomar forma humana, porque ellos decían la carne es 100% maldad, Dios es 100% bondad, y no puede la bondad con la maldad interactuar. Por lo tanto, ellos rechazaron la encarnación del Señor Jesucristo. Y esto era en tiempos de Juan. Entendemos que sí era necesario que Dios se encarnase en forma de hombre. De otra manera, no hubiese podido ser posible nuestra salvación. ¿Me explico lo que estoy diciendo, hermanos? Y por esta razón, Juan dice, mire, Dios sí se encarnó, nosotros lo oímos sus enseñanzas como apóstol de Cristo, nosotros lo vimos, nosotros lo contemplamos resucitado y nosotros lo tocamos aún después de resucitado. Tomás tuvo el privilegio de meter su dedo en su mano y meter su mano en su llaga al costado. En pocas palabras, el autor nos está diciendo, cristianismo no es un concepto teórico nada más. Cristianismo no nada más es el cúmulo de la sana doctrina en la mente y en el corazón. Cristianismo, está dando testimonio el autor, es una experiencia tangible. Tenemos un Dios, iglesia para oreja, un Dios que es real, un Dios que vive, un Dios que nos escucha, un Dios que nos ve y que podemos experimentar cada momento de nuestra vida. Yo digo gracias a Dios por el Dios que en realidad tenemos. En Juan 1:2, mira lo que dice. Esta vida, Cristo, se manifestó, se dio a conocer. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y os anunciamos a vosotros la vida eterna que estaba con el Padre. Ya lo vimos, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estaban desde el principio juntos, el Padre y el Hijo, pero ahora se nos ha manifestado. Ese versículo nos habla del milagro de la encarnación. Es decir, Dios mismo tomando forma de hombre. Es algo que no todo el mundo acepta en nuestros días. No lo aceptaba en tiempos de Juan, como mucha gente ahorita no lo acepta. 1 Timoteo 3:6 lo dice así. Es indiscutible y grande el misterio de la piedad. El cristianismo está fundado sobre esta enseñanza. Dios fue manifestado en carne. Amigos, Cristo no es un semidios. Cristo no es un Dios chiquito, mucho menos un ángel. La escritura aquí dice plena y llanamente, Dios mismo se manifestó en la carne, y esto es para, por medio de la carne, comprarnos atrás para con Dios. El evangelista Billy Graham tiempo atrás hacía una ilustración, y él decía, supongamos que tú tienes muchas hormigas, y tú como hombre estás viendo que las hormigas están cayendo al precipicio. Ahora hay un problema aquí. Tú no puedes hablar el lenguaje de las hormigas, y las hormigas no entienden tu propio lenguaje. Las hormigas siguen cayendo, siguen muriendo, y a ti como persona te apena, pero quieres hacer algo por ellas. Según las palabras del evangelista, dice, no queda otra solución más que tú mismo tomar forma de hormiga, ir al hormiguero, dirigirte a donde ellas van sin rumbo, y a través de su lenguaje y a través de su condición, darles a entender cuál es el verdadero camino, el camino de la salvación. En palabras modernas, es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. La Escritura nos responde, 1 de Juan 3:8, por esto apareció el Hijo de Dios, por esto se encarnó, tomó forma de hombre, el Hijo de Dios. Paremos oreja, que esto es teología, y teología poderosa, creo, y además explosiva para el reino de los demonios y de las tinieblas. Cristo se encarnó para deshacer las obras del diablo. Y esas son buenas noticias. ¿Cuáles son las obras del diablo? Tú preguntas. En todo el contexto de la Biblia, amigos y hermanos, a través de las obras del diablo se tenía el señorío del pecado. Explícoles, es cierto, todos pecamos todavía, por desgracia. Usted y yo pecamos todavía. Eso es una cosa, imperfección,
Pero otra cosa es señorío del pecado. Cuando estábamos en Cristo, automáticamente el pecado era nuestro Señor. Vivíamos, dormíamos solamente para pecar. Pensábamos y actuábamos solamente para pecar. Ahora en Cristo, es cierto, pecamos todavía por imperfección, pero nuestro Señor no es el pecado. Nuestro Señor es Cristo Jesús, y cuando fallamos, su sangre nos limpia de todo pecado si confesamos esa maldad y nos arrepentimos. Entonces, el señorío del pecado era una obra del diablo. Además, el dominio de la muerte. Amigos y hermanos, cuando gente moría sin Cristo, todos los hombres estábamos condenados a ir a un mismo lugar que se llama separación de Dios. El Antiguo Testamento se llamaba el Seol. Ahí iban los justos y los injustos. Aparentemente estaba dividida la sección de Seol, una sección para los justos y otra sección para los injustos, de acuerdo a Lucas 16. Pero cuando Cristo resucita, dice el libro de los Efesios, llevó cautiva la cautividad. Y todos aquellos justos que estaban en el Seol aprisionados a la resurrección de Cristo fueron levantados para estar en la presencia de Dios en el cielo. De tal manera que ahorita cualquiera de nosotros los creyentes que morimos, tenemos entrada directa al cielo. No por tu religión, no por mi religión, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Esto era una obra del diablo también. El señorío de la muerte, el dominio de la muerte, la maldición de la enfermedad y la separación de Dios de su reino, eso todo era una obra del diablo. Así que regresamos con Juan. Ahora bien, dice el 3, os anunciamos lo que hemos visto y oído, Cristo, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, explicamos, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Miren, hermanos, hay mucha gente que por desgracia a veces hacemos de la iglesia un club. Hay otros que por desgracia no vemos a la iglesia como algo importante o algo necesario, y este versículo nos está abriendo los ojos. Miren, este no es un club de santos, no somos un club de santurrones, no estamos aquí encerrados o estudiando la Biblia cada domingo por tradición nada más. De acuerdo a la Biblia, se nos dice que nosotros los creyentes somos un organismo que tiene comunión unos con otros, y lo más importante, nuestra comunión es hacia arriba. La comunión que tenemos con Dios nos hace tener comunión con el prójimo. Si tu comunión con Dios como varón, estoy hablando en primera persona, si mi comunión con Dios es fallida, es defectuosa, está truncada, entonces mi comunión con mi prójimo, con mi esposa, con mi familia, con los hermanos de la iglesia, también va a estar truncada. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Si no tenemos una vida devocional de gozo, de alegría todos los días con nuestro Señor en comunión, comunicación, les garantizo, amigos y hermanos, no tendremos comunión con la iglesia, no tendremos comunión con la familia, con el matrimonio, y es cuando comenzamos a enfermar en relaciones. La Biblia nos está diciendo aquí por qué existe la iglesia, en otras palabras, es para que todos aquellos que tenemos comunión con Dios podamos también de la misma manera tener comunión los unos con los otros. Y para no exagerar, creo que tenemos un lenguaje común los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí podemos decir, hola, Cristo es mi Señor, y respondemos, es mío también. Cristo me perdonó mis pecados, que eran muchos, tal vez los míos eran más, compadre, pero también Él me perdonó mis pecados. Tenemos un lenguaje en común, estamos batallando tú y yo contra la carne, el mundo y Satanás. Tú y yo, todos los que estamos aquí tenemos el mismo lenguaje, pero a la misma vez vivimos en la misma realidad. No temamos, hermanos, la victoria de Cristo es también nuestra victoria, y ese es un lenguaje que tenemos en común. Ahora bien, los creyentes, miren esto, se nos dice que los creyentes podemos dar fruto. Versículo 4. Os escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. El autor está hablando como un ministro, un pastor, un evangelista, y está dejándonos saber, amigos y hermanos, que cuando los discípulos, la iglesia, los creyentes, caminamos en amor, en obediencia a los mandamientos de Dios, eso trae alegría al corazón de cualquier ministro. Pregúntale a cualquier pastor, a cualquier evangelista. Cuando vemos el resultado de sembrar la palabra, de orar por los creyentes, de evangelizar, de discipular, y vemos que están trabajando, que la iglesia es obediente, que van apareciéndose cada vez más a la imagen de nuestro Salvador, eso trae gozo al corazón de todo ministro. Cotajo o comparo este versículo a 3 de Juan 1:4.
Cuando él mismo dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Pregúntale a cualquier pastor cuando la iglesia anda mal, cuando en lugar de caminar bien en el Señor, cuando nos portamos mal, hay tristeza en el corazón del ministro porque hacemos todo lo contrario a las enseñanzas de Cristo. No así en este caso. Él da testimonio, estoy contento porque estos discípulos, una iglesia grande, pequeña, chica, como fuese, están dando fruto de justicia a Dios y eso trae gozo en el corazón del ministro. Repito, dice el 5, este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Seguimos predicando desde hace 2000 años el mismo mensaje. Esto es, Dios es luz y en Él no hay ninguna, amados hermanos, en Dios no hay oscuridad. Y explicamos qué significa eso. Dios es luz y no hay oscuridad. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿cuál es el significado de luz? ¿Por qué la Biblia utiliza mucho la palabra luz desde el Antiguo Testamento, específicamente en el Nuevo Testamento? Y me topé con ello. La luz es un término utilizado en la Biblia para referirse al bien, al gozo y a la vida, específicamente a la vida eterna. En pocas palabras, cuando veamos luz en el Antiguo y Nuevo Testamento, hace una referencia a la bendición, a la bondad de Dios, a la felicidad y a la vida eterna con padres y amigos. Lo contrario de luz es tinieblas, de donde Dios nos sacó. Si Dios es luz, el mundo y el pecado es tinieblas. Tinieblas significa maldición, maldad, penuria o sufrimiento y muerte. De donde, repito, nos sacó Dios. El salmista, teniendo esta idea en el corazón, escribió en el Salmo. Dilo conmigo. ¿Qué dice? Jehová es mi luz. Les garantizo, tarde o temprano, todo hombre y toda mujer en la vida estaremos en tinieblas o hemos estado en tinieblas. En situaciones donde yo digo, no sé qué hacer, no sé el camino, no sé cómo reaccionar, estoy confundido y lo que es peor, estoy hundido en peso de culpas, de problemas, etc. Pero cuando abrimos la Biblia de una manera devocional y de una manera hambrienta para conocer, mira lo que dice el salmista, no te preocupes más, Edgar, si estás en tinieblas, si estás en destrucción, en desolación, si estamos en oscuridad. Cuando abrimos la palabra de Dios se nos dice, Jehová es mi luz y además Él es mi salvación. Si tomamos ese precepto del Antiguo Testamento y lo comparamos al Nuevo Testamento, el bendito Hijo de Dios dijo palabras similares a ellas. Dice Juan 8:12, otra vez Cristo les habló diciendo, miren, y habla en primera persona, no dijo, Jehová es mi luz, sino habla en primera persona. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, dándose topes como topo. Usted y yo estuvimos ahí y ahora intento aquí una nueva religión, una nueva filosofía y paz, puros paz. Pero mira lo que dice aquí, sino que tendrá la luz de la vida. Amigos, esto no es una onda religiosa nada más. Estamos hablando de una verdad experimental. Cuando Cristo vino a tu vida y cuando Cristo vino a mi vida, literalmente prendió el switch y todo el cuarto, toda la casa que estaba en oscuras, se alumbró. De tal manera que usted y yo ahora vemos de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Ahora vemos la realidad de las cosas. ¿Qué es la familia? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es la vida presente? ¿Qué es la vida eterna? No estamos más a ciegas. Y por ello, estos versículos nos llevan a ver el tópico número 1, que se llama viendo la luz. Ustedes y yo, todos los seres humanos, podemos tener la experiencia de tener una relación con Dios o de acercarnos para conocer más de Dios. Y eso la Biblia, en un sentido, lo podemos llamar eso en la Biblia, viendo la luz. Se requiere para ti, para mí, exponernos a la verdad. Recuerdo un caso donde Pablo, que estaba ciego en su religión y en su tradición, tuvo la experiencia de ver la luz. Él da testimonio en Hechos 26. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, iba a perseguir a la iglesia de Damasco, sabemos eso por el contexto, entonces iba ahí Pablo en burro o caminando, no lo sabemos, no dice la Biblia, pero de pronto, dice Pablo, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a todos los que iban conmigo. Hermanos, es cierto, esa luz dejó ciego físicamente a Pablo,
Pero por el otro lado, esa luz le iluminó el interior, el corazón a Pablo. Ya no voy a ser más ese matón, ese perseguidor de la iglesia. La voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres tú? Chequemos que Pablo no estaba persiguiendo a Cristo directamente. Cristo estaba en el cielo, pero Saulo está persiguiendo a la iglesia, lo cual nos ayuda a entender que cuando perseguimos a la iglesia, cuando dañamos a los hermanos, literalmente dañamos también a Cristo Jesús. Y le dice: ¿por qué me persigues? Queda ciego físicamente, pero a partir de ese momento esa luz comenzó a iluminar el interior del corazón de Pablo. Soy un pecador, soy un hombre sorprendido en mi propio pecado, en mi propia maldad, soy un hombre terco, duro de entender. Pero en ese momento la luz comenzó a brillar y él se dio cuenta, amigos y hermanos, de la situación real de su corazón. Entiendo por la Biblia que entre más admiramos, checa esto, iglesia, que no es simplemente un dicho, es una realidad. Entre más admiramos y conocemos de Cristo, más somos transformados en el interior. Entre más usted se apasiona por las Escrituras como yo, entre más vamos a orar, entre más necesidad tenemos de adorar a Dios, al Salvador, entre más nos acercamos a nuestro bendito Dios, más transformados somos en el interior. Pablo lo dice con esas palabras, si lo ves ahí: porque Dios, que ordenó que la luz resplandiese en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, en el hombre interior, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Es entonces cuando ustedes y yo nos damos cuenta que en Cristo hemos sido transformados. No hemos llegado a ser la estatura perfecta de lo que vamos a llegar a ser, por un lado, pero por el otro lado hay algo en ti y en mí que ha sido transformado. Esta iglesia no cambia, yo no cambio, ningún pastor nos cambia. Lo único que nos puede cambiar es el exponernos a la presencia de Cristo, y esa luz comienza a cambiar y a alumbrar nuestras tinieblas. Es algo experimental. Ahora, chequemos lo que dice la Biblia al respecto. Un texto paralelo de esta enseñanza está en Efesios 1:18. Dice Pablo: pido también para ustedes que sean iluminados a través de la luz los ojos del corazón, para que sepáis qué es la esperanza a que os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder. A veces como creyentes nos comemos las uñas, se nos viene el mundo para abajo, se nos acaban los recursos, que llegamos a estar hasta deprimidos por los problemas o necesidades, cuando la Biblia nos está diciendo: hey, Edgar, hey, Misión Vida, escuchemos. Tenemos un Dios todopoderoso, su brazo no se ha cortado ni se ha cansado su oído. Dependamos del poder de Dios. Y yo digo: alabado sea el nombre del Señor. Y necesitamos descubrir eso, y la luz del Cristo nos recuerda esos preciosos valores. Ahora bien, esto es exponernos a la luz. No es un concepto teológico muerto. Esta iglesia, repítoles, no cambia, yo no cambio, pero cuando nos acercamos a Dios viendo esa luz sí nos cambia, y esa luz se transforma. Esa es la primera parte. La segunda parte, viviendo la luz, esa es otra canción, y esa es otra historia. ¿Qué significa conviviendo la luz? Bueno, eso también lo encuentro en las Escrituras, porque cristianismo no es un concepto, una doctrina solamente. Yo he hablado con gente muy celosa, y lo digo esto con amor y respeto, que me dicen: es que tenemos que albergar la sana doctrina, es que tenemos que respetar la sana doctrina, es que yo voy a una iglesia donde solamente se habla de la sana doctrina, y estoy de acuerdo con ellos. La sana doctrina es pura, es loable, es algo que debemos de celosamente guardar, pero la sana doctrina no es solamente un concepto en la mente. No, ¿de qué me sirve ir a una iglesia que predica la sana doctrina si por el otro lado mi vida no está caminando en la sana doctrina? Lo que quiero decir con estas palabras, amigos, es que la sana doctrina es más que un concepto, más que algo escrito. La sana doctrina es una senda, un camino en el cual nosotros debemos caminar. Dice Efesios 5:8: porque antes, creyentes, erais oscuridad. Con religión o sin religión, hermanos, estábamos en oscuridad. Con dinero o sin dinero, estábamos en oscuridad. Con títulos o sin títulos, sin Cristo, estábamos en oscuridad. Pero ha habido un cambio. Pero ahora sois luz en el Señor, por tanto, vivid como hijos de luz. Eso es caminar en la luz.
Ahora estaba yo muerto en mis delitos y pecados, ahora soy luz en el Señor, esa luz es de Cristo, y se nos dice, vivan en ese nuevo camino alumbrado por Cristo. Amigos y hermanos, vamos a hacer un recuento del pasado. Todos los que estábamos aquí teníamos vicios, aberraciones, ignorancias, soledades y decepciones. Recordando algunos de los cantos que escuchaba con mi familia, y recuerdo una canción de un mariachi briago que decía, estoy en el rincón de esta cantina, me están tocando la que yo pedí, y hermanos, nada más con escuchar la lírica y la música del pasado, ya me ponía triste, porque recordaba a mis tíos entre copas, ahí bien borrachos, cantando del gato en la oscuridad, y la que se fue, y tanta cosa, pura tristeza. Pero gracias a Dios por el conocimiento del Evangelio, ahora se nos prendió la luz, y vimos que el camino de la tristeza no es para ti, no es para mí. El camino de la decepción no es para ustedes ni para conmigo. Dios alumbró el camino a algo mucho más glorioso. Efesios 5:11 testifica, no tengáis nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denunciarlas. Versión 60, reprenderlas. Ahora, a esto se llama vivir en la luz. Ok. Antes iba en esa dirección porque estaba en oscuridad, y tú también, en dirección de vicios, adulterio, ignorancia, idolatría y demás. No había otra cosa para mí ni para ti, estábamos en la oscuridad, pero ahora la luz vino, el Evangelio llegó a tu vida, llegó a mi vida, por lo cual se nos exige, no tenga nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Pocas palabras, Edgar, Misión Vida, ya no hay excusas para seguir viviendo en esa vida que antes vivimos. Cuando regresamos a la idolatría, a las borracheras, a los vicios de la carne, ya no hay excusa porque la luz fue prendida. Se nos dio el conocimiento de la verdad. La Biblia lo dice así, a través de Cristo, Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Cristo está alumbrando a todo hombre, a todo pecador y a la iglesia. Cristo con su palabra nos abre los ojos, pero cuando un corazón amamos más el pecado, la maldad, le estamos diciendo a la luz, ya no, y ahí viene la condenación de acuerdo a los labios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las obras de la oscuridad? ¿Qué obras la Biblia reprueba para los creyentes en el siglo XXI? Que no debemos de regresar esas obras para ya no practicar oscuridad, y creo, la Biblia es tan gráfica, tan bendita, que nos responde esa pregunta. Primero, inciso A, una vida en oscuridad significa una vida en discordias, una vida en pleitos, una vida en enemistades. Según la Biblia, es una vida en oscuridad. Efesios 5:2, y llevad una vida de amor, así como Cristo nos amó. En el Nuevo Testamento y en la vida de luz, ustedes y yo caminamos en una nueva senda, que es la senda, el Evangelio. Dios es amor, un estilo de vida en amor. Nos amamos los unos a los otros porque amamos a Cristo. Repito, mi relación con ustedes depende de la relación que tengo con Cristo el Salvador. Pero las tinieblas intervienen en esto cuando vivimos en discordias, cuando vivimos en pleitos, en envidias, en competencias malsanas. 1 Juan 2:9 dice, el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Ya no debe de haber en nosotros odio contra el hermano, carnales o espirituales. No debe de haber pleitos, rencillas de ti para con tu papá, de tus padres para con los hijos. Eso no es andar en luz. Todo ello tiene parte con las tinieblas, porque Dios no brilla en ello. Deja tu ofrenda en el altar, dijo el Señor Jesús, y ve y reconcíliate con tu hermano primero, y ven y entonces presenta tu ofrenda. Decimos amén, hermanos. Qué lindo es poder dormir con una conciencia tranquila, pero qué horrible es cuando tenemos una conciencia culpable. No podemos ni dormir. Inciso B, una vida en oscuridad es una vida en inmundicia, pecado de indolencia específicamente sexual. Efesios 5:3 dice, entre vosotros ni siquiera debe mencionarse la palabra inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio de un pueblo santo, de Dios. Y hermanos, este es uno de los principales ataques del enemigo a la nación y a la iglesia.
poner ministros inmorales detrás de un púlpito. Porque un ministro inmoral nunca va a tratar de estos temas en la iglesia. Un ministro inmoral nunca va a hablar en contra del adulterio, la pornografía, la fornicación, porque uno mismo está metido en eso. Una iglesia inmoral no brillamos la luz de Cristo Jesús, sino estamos caminando atrás en la oscuridad. Se supone que la Biblia nos dice, y esto es para todos, comenzando desde este púlpito para atrás, ustedes y yo debemos de estar viviendo una vida limpia, transparente, sin ningún tipo de reproche homosexual. ¿Y cuántos decimos amén? Amén. Y si hay problemas, amigos, en esta área, no es un mensaje de condenación, es un mensaje que invita al arrepentimiento. Si alguno de nosotros es sorprendido en esta falta, si usted anda coqueteando con alguien, o anda alguien más coqueteando con usted o conmigo, debemos de parar eso en el nombre de Jesús inmediatamente. Nuestra computadora, nuestros libros, todo debe estar limpio, no porque alguien de nosotros va a checar ahí, sino porque alguien que nos ve todo el tiempo ya checó allí, y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Esto nos habla de una vida pura. 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los impuros no tendrán herencia en el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones entrarán en el reino de los cielos. 11, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados. Vimos la luz, se nos prendió el switch, vimos la luz, ya habéis sido alumbrados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y yo digo, amén. Es entonces cuando la iglesia somos de bendición a alguien más. Estás en adulterio, estás en pecado, estás en fornicación, estás en homosexualismo, estás viviendo en unión libre. La iglesia podemos ser de bendición. Ven, te voy a presentar cuál es el remedio. El remedio de Dios es Cristo Jesús. Te alumbra la mente, el corazón y nos ayuda a no ceder más a esos pecados sexuales que contaminan en la oscuridad. Y número 3, una vida en tinieblas es una vida grosera. Efesios 5:4. Tampoco debe de haber palabras indecentes, explicamos, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias. El apóstol Santiago dice que el miembro más pequeño del cuerpo puede ser el más peligroso, la lengua. Es inflamada por un fuego, por el fuego del infierno, y produce grandes males. Amigos y hermanos, es imposible para ustedes y para mí controlar la lengua. Cuando usted está enojado y cuando yo estoy enojado, lo primero que utilizamos, ¿qué es? La lengua. Y la lengua a veces tira a matar. Y la lengua no la podemos humanamente controlar. Se requiere la ayuda de Dios y buenas noticias, Dios nos puede ayudar en esto. Pero el mandamiento es claro. Una persona maldiciente vive en oscuridad. Dice la palabra, como creyentes no podemos decir ya palabras indecentes y todos las conocemos. No es necesario aquí presentarles un diccionario y decir, no diga esta palabra, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta. No es necesario. Las conocemos. La conciencia nos da testimonio. Tampoco chistes groseros. Antes de Cristo todos sabíamos el último de Pepito. ¿Se acuerdan de eso? Y te sabes el último de Pepito. Y pues, hermanos, si no eran chistes blancos, eran colorados, rojos, hasta morados, tal vez. Chistes que denigraban a las mujeres, que denigraban a la familia, de todo se burlaban menos de sí mismo. Bueno, eso quedó atrás, de acuerdo a la Biblia. Es mejor usar nuestra lengua diciéndole gracias a Dios en la iglesia, en tu casa, compartiendo alabanzas, publicando las obras del Señor, que andar ensuciándonos todavía con la lengua en malas palabras. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a todos los oyentes. Eso es ver la luz y eso es vivir en la luz. Por eso, regresando a Juan 1:6, dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, es que yo desde que conocí al Señor, desde que me perdonó mis pecados, desde que leí la Biblia, lenguaje clásico de nosotros los evangélicos, estamos diciendo, tengo comunión con la luz. Ya, Dios me rescató y no lo dudo, es un lenguaje muy significativo y muy real, pero aquí está la implicación. Si afirmamos que tenemos comunicación o comunión con Él, con la luz, con Dios, con Jehová que es mi luz y mi salvación, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Y aterrizamos. Es que sana teología o la sana doctrina es más que ideas en la mente y correctas ideas. La sana doctrina nos involucra en la manera en que nos comportamos en la vida. Debemos de vivir, debemos de ser transformados día tras día en lo que nosotros creemos y profesamos.
El salmista lo dice así, Salmo 4:6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Explicamos. Pero él responde diciendo, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Has escuchado gente, y yo he escuchado gente que a veces nos dicen, es que ya no sé qué hacer, es que estoy confundido, confundida, sin tan solo supiera lo que debo de hacer en esta situación. Mucha gente utilizamos ese lenguaje común y ordinario. La Biblia dice, no te preocupes más. Si alguno de nosotros está en confusión, si alguno de nosotros está en esa desidia o en ese laberinto, la Escritura lo dice de una manera bien clara, creyentes. Lo único que necesitamos nosotros es que Dios nos alumbre, que su luz nos alumbre nuestro rostro, el hombre interior, y veremos que realmente sí sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que ver la luz y vivir la luz, y de esa manera tendremos éxito y bendición en esta tierra. La tarea es llevar la luz donde no hay luz ahorita mismo, presentar la luz de Cristo y asegurarnos de que ustedes y nosotros estamos viviendo en esa luz maravillosa y admirable que es el conocimiento de nuestro Señor.